El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y esta es una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Hoy le voy a presentar una interesante entrevista con el doctor Luis Astorga Almanza, quien nos visita para platicar de un tema muy interesante que trajo como ponencia al cuarto coloquio internacional sobre violencia organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema es sustancias psicoactivas ilegalizadas, delincuencia organizada y alternancia política. La entrevista es un poco larga, no nos vamos a llevar más de lo habitual en este programa, así es que mejor guardo silencio para escuchar al doctor Luis Astorga Almanza. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Luis Astorga Almanza, quien está presente en nuestro estado para participar en el cuarto coloquio internacional sobre violencia organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa y su cuerpo académico Humanismo e Identidad Cultural. Doctor, bienvenido, un verdadero placer que nos acompañe, un tema muy interesante el que vamos a platicar el día de hoy, sustancias psicoactivas ilegalizadas, delincuencia organizada y alternancia política. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por la invitación. Doctor, pues viene un año muy complicado para nuestro país, mucha actividad política, ya prácticamente la recta final del 2017 así será, y el 2018 será de muchas formas, campañas, elecciones y lo que venga después. Uh-huh. Pero en todo esto también está la situación de la violencia, de la delincuencia organizada, que pudiera aprovechar la situación política para involucrarse más de lo que se dice que está en el espectro político, para enturbiar más el ambiente social, para descomponer más lo que llaman tejido social. ¿Cómo ve usted lo que viene el próximo año en este, digamos, conjunto de temas que parecen sueltos, pero que son muy pegados? Las sustancias psicoactivas, es decir, las drogas ilegales, la delincuencia organizada, un flagelo para México hace ya bastante tiempo, y la posible alternancia política o lo que venga el próximo año. Sí, bueno, hay que considerar que la alternancia política en México viene de los años 80 del siglo pasado, es decir, el siglo XX, a la fecha. Antes de esa época no podríamos hablar de alternancia, sino más bien de la hegemonía de un partido con distintas denominaciones a través del tiempo, PNR, PRM, PRI, ¿no? Y donde el Estado que se crea después de la Revolución, pues es un Estado con cierto tipo de características, con predominio del Ejecutivo Federal, particularmente de la institución presidencial, y la subordinación de los otros poderes, el legislativo y el judicial, y una maquinaria, digamos, partidista que se funda en 1929, que es el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, para dirimir las diferencias que podrían surgir de aquellos que no estaban de acuerdo con ciertos lineamientos, pero que habían sido formados en la revolución y que tenían un cierto poder militar y político. Entonces, ese partido que se crea en 29
cumple esa función. Las atribuciones legales y extralegales de la figura presidencial y otras, digamos, el corporativismo de los años 30, etcétera, para que los intereses, digamos, el control de los intereses obreros, campesinos y todo lo demás, incluso la clase empresarial. Entonces, todo eso fueron una serie de instituciones, de liderazgos, etcétera, surgidos de la revolución y que van conformando el Estado posrevolucionario, digamos, una estructura vertical, autoritaria, no como los regímenes dictatoriales de otras latitudes, pero lo suficientemente fuerte, digamos, para que tanto la oposición política como los grupos delincuenciales estuviesen subordinados y controlados por el poder político. Y en ese contexto es que durante varias décadas pues no podemos hablar de alternancia en el poder, más bien alternancia en la presidencia de la República, pero de miembros de un mismo partido, es decir, distintas, como se llamaban ellos mismos, de la familia revolucionaria, ¿no? Distintas facciones de la familia revolucionaria. Y la alternancia se empieza a ver en los municipios a partir de los años 80 y en estados a finales de los 80 con Baja California, etcétera. Y eso va reconfigurando el poder político en México, pero también va modificando las características de ese estado que funcionó durante varias décadas después de la revolución y de sus mecanismos de control, tanto políticos como sobre los grupos delincuenciales. En el caso de las sustancias psicoactivas, estamos hablando de plantas ilegalizadas como marihuana, amapola, en América del Sur, hoja de coca, ¿no? Y sus derivados, o sea, en el caso de la amapola, el opio, morfina, heroína, y en el caso de la hoja de coca, la cocaína. Y otras sustancias psicoactivas que empiezan a tener demanda posteriormente fuerte, como las metanfetaminas, todas las drogas de diseño, ¿no? Entonces, en el caso de México, las primeras prohibiciones se dan en los años 20. En el caso de Estados Unidos, a principios del siglo, 1914. Entonces, ambas prohibiciones, las de México y las de Estados Unidos, en México se prohíbe la marihuana en 1920 y la amapola y sus derivados en 1926. Entonces, esas prohibiciones son decisiones de los estados y son los estados los que crean los mercados ilegales con ese tipo de decisiones, porque antes el comercio, la producción de esas plantas y derivados era legal, se podía conseguir en las farmacias mediante receta médica, etcétera, y pasan a ser ilegales. Entonces, si el circuito económico de esas sustancias que implica producción, comercialización y consumo es ilegalizado, en primer lugar el consumo no es ilegalizado en un primer momento, sino hasta después, si eso es ilegalizado, pues entonces hay gente que se dedica, que antes eran comerciantes legales o productores legales, que pasan a ser delincuentes, ¿no? Entonces, y que se van especializando en lo que ya sabían hacer, que era producir y manufacturar esas sustancias, ¿no? Y entonces se va creando una clase, un grupo social que antes no existía, dedicado a ese negocio ilícito, o a las distintas fases del negocio ilícito. Lo importante en el caso de México es que ese negocio ilícito nace subordinado al poder político, por las características del Estado posrevolucionario, que prácticamente no dejaba nada por fuera, ¿no? Y de esos mecanismos de control que hacían que esos grupos dedicados a negocios ilícitos o ilegalizados, digamos, no pudieran salirse de esa situación, y mucho menos aquellos que tenían mayores ingresos producto de este negocio, ¿no? Entonces hay información histórica al respecto donde se va señalando este tipo de vínculos y de subordinación de los grupos criminales dedicados a este negocio al poder político. Esto se mantiene en el caso de México durante varias décadas, en la misma medida en que se mantiene el Estado con hegemonía de un solo partido, ¿no? Y con esas características. En la medida en que se va modificando el poder político, o sea, las características de ese Estado, y tenemos una reconfiguración, o vamos teniendo una reconfiguración política distinta, con
partidos políticos de distinto signo en municipios, en gubernaturas, transformaciones de los congresos locales, de la correlación de fuerzas, que antes era de un solo partido, ¿no? Y alternancia después en el Ejecutivo Federal y una composición distinta del Congreso de la Unión. Eso evidentemente va aparejado de modificaciones en los mercados internacionales de las sustancias psicoactivas. O sea, la demanda por este tipo de sustancias va creciendo, la producción va creciendo, pero también se van fortaleciendo desde el punto de vista económico y de influencia los grupos criminales dedicados a este negocio. Si en un primer momento la mayor parte de la renta criminal de estos grupos es por este tipo de sustancias psicoactivas, posteriormente va a haber otras actividades delictivas que van a ir integrando a su portafolio, digamos, de negocios, ¿no? Es ahí cuando se empieza a hablar de delincuencia organizada en México, ¿no? En Estados Unidos ya se hablaba de delincuencia organizada, de crimen organizado, como le dicen ellos, desde la época de la prohibición del alcohol, los años 20, ¿no? Pero en los foros internacionales, la Convención de 88 de Naciones Unidas sobre drogas ya menciona la delincuencia organizada, ¿no? O sea, grupos de crimen organizado en inglés, ¿no? Uh-huh. Y en la legislación mexicana, la Constitución es reformada en 1993, particularmente el artículo 16, y se introduce la noción de delincuencia organizada. 3 años después se promulga la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y ahí se establece lo que va a ser considerado como delincuencia organizada. 3 o más personas que de manera sistemática, permanente, etcétera, se dediquen a una serie de delitos enlistados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre ellos delitos contra la salud, que a nivel federal ya habían sido establecidos en el Código Penal Federal desde 1931, ¿sí? Entonces, en 96 son delitos de la delincuencia organizada, delitos contra la salud, pero también secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Son un poco más de 20 delitos. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, y que esta es una emisión semanal que llega a usted a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa desde hace alrededor de 2 décadas, llevando para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos platicando con el doctor Luis Astorga Almanza, quien estuvo presente en nuestra institución como invitado, ya que participó recientemente en el 4º Coloquio Internacional sobre Violencia organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa y trajo la ponencia Sustancias psicoactivas ilegalizadas, delincuencia organizada y alternancia política, un tema verdaderamente interesante considerando lo que se viene el próximo año para nuestro país en términos de elecciones y todo lo que ello implica, y que tiene que ver también, por supuesto, con otros rubros de actividad legal e ilegal. Muy interesante lo que está platicando el doctor Luis Astorga Almanza. Vamos a seguir escuchándolo aquí en Curso. Ahí ya se empieza a hablar en el lenguaje, digamos, político, etcétera, de delincuencia organizada. Antes podrían haber hecho lo mismo, pero no existía la figura jurídica de delincuencia organizada, ¿no? Y también las penalizaciones para quienes son considerados como miembros de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ¿qué se va transformando aquí? Se van transformando los mercados ilegales, la capacidad, la fortaleza de las organizaciones criminales, la renta criminal de estas organizaciones se va diversificando, no de todas, pero sí de algunas, y hay algunas que van adquiriendo algo que yo llamo un perfil más de tipo mafioso paramilitar, es decir, van introduciendo en sus organizaciones criminales a grupos de militares que desertan de la Marina y el Ejército, en un primer momento del Ejército, y que fueron entrenados
en Estados Unidos en lucha antidrogas y lucha contra insurgente. Es el caso de los Zetas, que se forman, digamos, como parte de los acuerdos entre México y Estados Unidos en el sexenio de Zedillo, ¿no? Son grupos de militares especializados en cierto tipo de actividades, grupos de élite que se llaman GAFES en un primer momento y que después se autodenominan Zetas, esos que se salen de las Fuerzas Armadas y que habían sido enviados al norte del país para combatir organizaciones criminales y pasan del otro lado. Entonces, la primera organización que acoge, digamos, a este tipo de personajes es la de Tamaulipas, ¿no? Con el liderazgo de Osiel Cárdenas. No quiere decir que en las otras organizaciones criminales, digamos, las coaliciones criminales de origen sinaloense, etcétera, o de otras partes del país, no hayan tenido militares con ellos, pero nunca de la manera en que se integran a la estructura de los traficantes de Tamaulipas. Entonces, eso lo que hace es darle un mayor entrenamiento digamos, a quienes están dedicados a cometer los asesinatos y otro tipo de actividades para la organización criminal. Y cuando digo otro tipo de actividades, tiene que ver con esta amplificación, esta ampliación, digamos, de la renta criminal más allá de las sustancias psicoactivas ilegalizadas, ¿no? Que tiene que ver con secuestros, extorsiones, robo de hidrocarburos, etcétera. Entonces ya hay una mayor diversificación y es una lógica más de tipo mafioso y paramilitar por el tipo de organización de los, digamos, lo que comúnmente se llama sicarios, ¿no? Los asesinos a sueldo, ¿no? Entonces, esa matriz de exmilitares va a formar a otros sicarios en la misma lógica. Entonces, eso hace que las otras organizaciones criminales, para poder mantenerse en la competencia entre ellas, hagan exactamente lo mismo o algo parecido, que vayan teniendo más exmilitares con ellos para entrenar a sus pistoleros, ¿no? Entonces, el Estado posrevolucionario, que va desapareciendo paulatinamente por esa reconfiguración política, va dando pie a lo que se ha llamado la transición democrática en México, ¿no? Que realmente pues ha sido más bien alternancia política en posiciones de gobierno, ¿no? Hay otros aspectos que no han sido tocados, pero pues no los tocaremos acá tampoco, ¿no? Entonces, lo que se negocia en un primer momento por los partidos políticos y hasta la fecha son reglas electorales, pero los aspectos de seguridad y procuración de justicia se dejaron de lado, como si en automático el solo cambio de posiciones de gobierno por distintos partidos políticos fuera a traer una consolidación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Pues lo que hemos visto es que eso no se dio desde un inicio y las organizaciones criminales se fortalecieron y amplificaron su renta criminal. Entonces, si antes esa estructura política podía tener control y someter a los grupos criminales, con esa reconfiguración política ya no fue posible. Y eso fue aprovechado por las organizaciones criminales para establecer otro tipo de relación con el poder político en los distintos niveles, a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, distintos partidos políticos reaccionaron de manera diferente también frente a las organizaciones criminales. Antes, en el Estado autoritario, los, digamos, traficantes, porque básicamente era su renta, tenían tres opciones si no se ajustaban a las reglas del juego impuestas por el poder político. O se salían del negocio, o se iban a la cárcel, o se morían, porque el poder político los controlaba, los contenía, pero también los protegía hasta cierto punto a cambio de una parte de esa renta criminal, ¿sí? Y tenía ese tipo de Estado, tenía esa capacidad. La va perdiendo, y en la misma medida en que la va perdiendo, entonces las organizaciones criminales tienden a buscar la hegemonía, el predominio en el mundo criminal.
y ahí es cuando vienen los enfrentamientos tan fuertes entre las organizaciones, porque ya no hay una autoridad por encima de ellos tan clara como la había anteriormente en ese sistema autoritario. Y el tipo de relaciones que van a establecer entonces con los poderes políticos locales van a ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, va a haber poderes políticos en posición de gobierno locales que digan, no, pues yo con esta gente no me meto, mejor volteo hacia otro lado, porque la maquinaria que antes existía desapareció. Entonces el gobierno central no puede echar a andar una maquinaria donde todas las posiciones de gobierno eran del mismo partido, ¿no? Y que tenía los mecanismos de control para que eso funcionara. Entonces va a haber presidentes municipales o incluso gobernadores, ¿no?, que digan, no, pues yo con esta gente no puedo. Entonces voy a establecer, o me hago de la vista gorda, o establezco un cierto tipo de relación benéfica para ambos, ¿no? Pero los grupos criminales van a decir, bueno, sí, ahí donde tú me puedes afectar, pues vamos a establecer ese tipo de relación benéfica para ambos. Pero ahí donde tú no me puedes afectar y no, la protección que me das no me sirve, pues entonces yo voy a tratar de ponerme por encima de ti, ¿no? Y la tercera posición es posiciones de gobierno de distintos partidos en los diferentes niveles, con una misma visión sobre seguridad y siguiendo las mismas directrices sobre seguridad en contra de estas organizaciones criminales. Eso es lo que no hemos visto, ¿no? O si hay algún ejemplo, yo quiero que alguien me lo diga, ¿no? Entonces, eso hace pues que a partir de cierto momento, esa reconfiguración política, sin los acuerdos básicos para la gobernabilidad y tomando en cuenta la fortaleza de las organizaciones criminales, esa falta de visión y de acuerdos haya permitido pues que estas organizaciones criminales aprovecharan esa circunstancia para dirimir, digamos, sus diferencias a punta de bala y todavía tener fuerza para enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Estamos todavía en esa situación. O sea, hay lugares más graves que otros, que tiene mucho que ver también con las características de las organizaciones criminales, con las características de los vínculos entre poder político, poder criminal, poder económico y ciertos sectores de la sociedad civil en diferentes partes del país, ¿no? Yucatán es una situación, Sinaloa es otra, Tlaxcala es otra, Tamaulipas es otra, Chihuahua es otra. Pueden tener algunos puntos en común, pero esa articulación de intereses entre estos campos varía de una región a otra. En la época del sistema de partido de Estado, en una estructura piramidal, los lineamientos desde la presidencia bajaban hasta el último municipio, ¿no? Por esos mecanismos de control que tenía ese sistema y el partido hegemónico, ¿no? Ahora eso no funciona. Lo que hay son cortocircuitos, porque supongamos que hay un presidente del partido A, pero un gobernador del partido B y un presidente municipal del partido C. El gobierno central, el gobierno federal, puede diseñar una estrategia de seguridad, pero hay cortocircuitos en el nivel de gubernaturas y en el de alcaldías, y sobre todo cuando hay diferentes partidos. Claro. Puede haber combinación, por ejemplo, de partidos políticos en esas posiciones que funcionen mejor que otras, pero no por simpatías personales necesariamente, sino por cierto tipo de afinidades, relaciones históricas, etcétera, que pueden variar de un estado a otro también. Eso es lo que hace tan compleja la situación de México en la actualidad y que le permite también a las organizaciones criminales o digamos a quienes sospechan que puede haber financiamiento de las organizaciones criminales para campañas políticas y precampañas, pues uno se podría preguntar, ¿eso no existía cuando había hegemonía del PRI? Por supuesto, pero ¿quién los iba a investigar? Claro. Ellos mismos, ¿no? Así es. Entonces, eso salta más a la vista, o más bien es
es más llamativo, digamos, cuando hay alternancia política, porque hay interés de los partidos políticos en mostrar al adversario político como el más corrupto y el que sí recibe dinero de las organizaciones criminales, cuando en la práctica todos son susceptibles de recibir dinero de las organizaciones criminales. Pongamos un caso hipotético. En un municipio, el que ustedes quieran, en cualquier parte del país, donde históricamente un partido ha tenido, digamos, todas las ventajas y ha ganado siempre y no tiene oposición, pero que simbólicamente están los otros partidos y no tienen posibilidades de llegar a posición de gobierno. ¿Qué interés podría tener una organización criminal de financiar a quien no tiene posibilidades de llegar? Es más rentable y es más barato establecer relaciones de corrupción con quien saben que va a ganar, o todavía más, incluso cuando hay competencia, ¿no? Pues esperarse hasta que lleguen, porque el que no llega pues no le sirve, ¿no? Y cuando la competencia está reñida, digamos por lo menos entre dos, pues ponerle dinero a los dos, como lo hacían los Rodríguez Orejuela en Colombia. Es decir, para no perder, pues le meto dinero a los dos, porque los dos tienen posibilidades más o menos equilibradas, y no hay pierde, ¿no? Y pensándolo de manera más racional, pues mejor me espero que llegue, porque ya sé que va a llegar, ¿no? Entonces, ¿para qué le meto dinero? Pues le puede dar un impulso ahí, ¿no? Que nunca está de más, pero me sirve más cuando ya está, ¿no? Que cuando tiene la posibilidad de llegar, ¿no? Así es. Bueno, pues doctor, nos ha dado un panorama pues muy amplio. Quisiéramos seguir platicando con usted de este tema que da para mucho y que bueno, en Sinaloa es un tema recurrente en cualquier lugar, en cualquier café, en cualquier calle, en cualquier programa de radio, porque es un asunto que desde hace décadas es cotidiano en Sinaloa. No por eso lo debemos ver como normal, sino como anormal, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Le agradezco mucho su presencia en este programa y lo invito para que en una próxima visita a Sinaloa y al Colegio de Sinaloa y a la universidad, pues ojalá nos pueda acompañar unos minutos más para seguir platicando de estos interesantes temas aquí en Curso. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Hemos escuchado el día de hoy aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, al doctor Luis Astorga Almanza con el tema Sustancias psicoactivas ilegalizadas, delincuencia organizada y alternancia política. Estoy seguro que ha sido un tema de sumo interés para usted. Le queremos agradecer su atención a este programa, invitarlo también para que se sume a las diversas actividades de nuestra institución. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades del Colegio de Sinaloa, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar a los teléfonos en la capital del estado sinaloense 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de las actividades del colegio solicitándolas a través de un correo a coldecin@yahoo.com.mx o también tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx, o también si usted quiere volver a escuchar esta emisión y muchas más como esta, puede hacerlo entrando a YouTube y tecleando simplemente en ese lugar El Colegio de Sinaloa y entrará a un menú amplísimo de emisiones como la que usted acaba de escuchar para que disponga de ellas cuando usted lo desee. Estamos a punto de terminar, quédese con esta emisora. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.